Dios nos guarde, hermanos, al abrir su palabra. Que Dios esté con nosotros, con todos los que estamos aquí y los hermanos que están en la distancia, a quienes saludamos también. Mientras abrimos los textos principales. Lucas capítulo 18. ¿Cuántas veces hemos leído este texto? Y lo seguiremos leyendo hasta que el Señor venga, porque está dedicado a la gente del último tiempo. Y mis hermanos, si Jesús no llega a venir en nuestra generación, que venga en la de nuestros hijos o nietos, no importa. Vivir siempre con la sensación de la inminencia, esa es la voluntad de Dios. Que nunca nos adormezcamos, que creamos que podemos tener algún tiempo de calma. Lógicamente, calma física se puede entender, la calma del espíritu, porque nunca la vamos a hacer. Es decir, permanentemente la búsqueda del Señor en oración y en estudio de la palabra, hasta que tengamos la calma, el reposo en la misma venida del Señor. Lucas capítulo 18, desde el versículo 1, leemos lo siguiente. A unos que confiaban en sí mismos como justos y como consecuencia menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El título, hermano, del tema es creer que se hace la voluntad de Dios. Esta sola expresión, hermanos, alcanza para dialogar un largo rato. Aquellos que creen que hacen la voluntad de Dios y se expresan con tales conceptos absolutamente al revés de lo que Dios pretende de un siervo. ¿Dónde aparece esto? Hermanos, ¿cuántas veces habremos pasado por alto el texto del capítulo anterior, de lo que un siervo, un hijo de Dios, debe decir cuando lleva adelante sus funciones, sus tareas, sus deberes religiosos? Notemos que en el caso de este hombre, que habla de que ayuna, que da diezmos y que todo lo... exactamente al revés de lo que dice Lucas 17. ¿Y quién soporta el texto? Si alguien lo quiere decir en voz, o sea, después de leerlo, y dice, pastor, quiero ser el primero, y si alguien se quiere encolumnar detrás de mí, yo me levanto. Si alguien se anima, siéntase libre, hágalo. Y si la cámara luego quiere enfocar, mejor todavía. Leemos. Noten, al revés del espíritu del fariseo. Capítulo 17, versículo 5. Versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, hermanos, fíjense, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Mis hermanos, ¿alguien se siente a gusto con esta expresión? Si alguien se siente a gusto, levántese, le invito, puede levantar la mano, póngase en pie y a ver si alguien se anima a encolumnarse. Siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer, eso hice. ¿Qué hice además? Primero, hermano, no he escuchado el amén. Está bien. ¿Hay alguno que se identifica? Cuesta, hermanos, ¿verdad? La hermana ya levanta la mano. Si levanta la mano y se quiere animar a ponerse en pie, lo puede hacer. Digo esto nomás, hermanos. Solo que mi hermana no se ofenda si yo le digo sierva inútil. No se ofenda. Porque el Señor enseña esto.
Son hermanos que nos gustan las alabanzas, que nos digan cosas lindas. Pastor, usted cuando viene siempre la da. Cambia el mensaje porque siempre usted la da. No me agrada, discúlpeme, no me gusta. Gracias, mi hermana, por la valentía de haberse puesto en pie y que yo le dije, sierva inútil y no se ofende. ¿Alguien más? Cuesta, hermanos. Aquí mi hermana, allá el hermano, allá mi hermano al fondo. Mi hermana también. Cuesta, hermanos. No se sienten, por favor. Si yo les dijera siervos inútiles, ¿se ofenden? Primero, gracias, mi hermano, gracias por participar, por ponerse de pie, de veras, gracias. Primero, hermanos, hacer de más. Miramos a un perro, ¿qué es lo que hace un perro? Ladrar. ¿Saben que hay de estos videos que corren por ahí, programas también, de esta gente que hacen cosas talentosas? Y en un caso aparece la filmación de un individuo que hace hablar al perro. ¿Qué? Sí, y entonces allí, no sé cómo lo hace, pero pone al perro, la gente mirando, y el individuo dialoga con el perro. Y el perro le contesta, con un sí, con un no, y la gente se asombra, y se pone en pie, y aplauden. ¿Qué es esto? ¿Es ventríloco el individuo? No sé. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace un perro? Ladrar. Si hiciera de más, ¿qué más? Diríamos, ok, entonces ya hace más cosas que ladrar. Está bien, un perro entrenado puede... hay otro video que muestra un perrito que le enseñaron a hacer de todas las tareas domésticas. Y su dueña pues se tira en su sofá y el animalito hace todo. No sé si lo habrán visto también. Decimos, bueno, está más allá de lo normal. Lo que quiero decir, hermanos, es que el animalito hace lo que es su naturaleza. Un siervo hace lo que es su naturaleza. ¿Qué hizo de más? Nada. Era su obligación, era su naturaleza, lo que tenía que hacer. De allí el texto. Pero a veces, hermanos, nosotros, el fariseo, olvidó ese concepto. Y entonces se espera que el reconocimiento, el rabí, ahí viene el rabino, el maestro, el anciano. Y así, hermanos, líderes. Y luego que nos saluden, mi hermano, y que nos inclinemos, etcétera, etcétera. Olvidando el concepto de Lucas capítulo 17. ¿Se va entendiendo, hermanos? Dios nos ayude, hermanos, a bajar el copete. Recuerden que el Señor invitó a Pedro a alimentar, ¿qué cosa? ¿Apacienta qué? ¿O mis jirafas? Oh, hermanos, algunos parecemos jirafas. Y entonces estamos muy altos. Y entonces el alimento, bueno, para ellos, los hermanitos. No, hermanos, aquí no hay jirafas, acá todos somos iguales. Y Jesús quiso enseñar eso a esta gente, por eso la ilustración del fariseo y el publicano. Pero vamos más allá, hermanos, todavía más. Para aquellos que creen que hacen la voluntad de Dios. Es el tema que queremos considerar. Y es, hermanos, que Jesús con ilustraciones va a contar más acerca de esta gente para que nosotros seamos muy sabios e identificarnos y en forma personal, que nadie diga el pastor me mira a mí o que no, es personal. Comienzo por mí y tiene que seguir por todos. Y es la parábola de la higuera, tanto la que contó al comienzo, bonita, y el desenlace. Abrimos pues Lucas capítulo 13. Versículo 6 en adelante. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, así que el propietario le dice al trabajador, al operario que atendía la viña: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? El trabajador entonces dice: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone o estercole, dice en la otra traducción. Y si diere fruto, bien. Y si no, bueno, la cortas después.
Mis hermanos, siempre recordemos que el Señor espera de nosotros frutos. Y los hay varios. Si no aparecen los frutos, la profesión de fe fue una trampa en la que caímos, porque creíamos que andamos bien con Dios cuando el Señor quiere ver resultados, frutos. Tal vez alguno dirá, pastor, usted está hablando de ganancia de almas. Avancemos, o digamos mejor, un fruto anterior a ese. ¿Cuál es? Gálatas capítulo 5, efectivamente. Cambios que solamente el Espíritu Santo produce. Porque, hermanos, no podemos, somos de carne. Gálatas capítulo 5. Desde el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y este principio, hermanos, del versículo 17, siempre tiene que estar delante de nosotros. El gran conflicto, así como decimos del bien y el mal, el conflicto entre la carne y el espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley de condenación. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Tal vez, hermanos, ahí algunos no tengan problemas, pero lo que viene quizás es más popular. Enemistades, pleitos, celos, iras, peleas, disensiones. Eso ya es más de la carne, hermano, más nuestro. Es más familiar. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto que Dios espera en su pueblo, el fruto del Espíritu es, entonces hay un cambio, hermanos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay, otra vez, esa ley de condenación. Notemos, hermanos, que nuestro Dios quiere ver frutos. Voy a invitar a que abramos Isaías capítulo 5 para ver otro modelo, otro ejemplo de una planta de la que se esperan frutos. Isaías capítulo 5. Mientras lo buscamos, permítanme, hermanos, contar una ilustración para entender la fuerza del versículo. Creo que todos conocemos lo que es el ponche de frutas o la ensalada de frutas. En Argentina pues le llamamos clericó. Es lo mismo. Y llegadas ciertas fechas, allá suele ser para la Navidad, el ama de casa pues corta todas las frutas que están disponibles y va a hacer un jugo rico, un ponche, allí, para la familia que van a celebrar alguna cosa. Y ustedes se imaginan a esa ama de casa pues que lavó todas las frutas, las peló y comienza entonces el proceso de cortar, poner en la olla. Y el nene pequeñito pues mirando a su mamá y él también quiere colaborar. En un momento en que la mamá sale afuera para buscar algún otro jugo y echarle a la olla, el nene aprovecha y mira allí sobre la mesa y ve un racimo que es un decorado de uvas, pero de plástico, que hay allí. Entonces el niño pues quiere colaborar, entonces va arrancando esas uvas de plástico y las mete en la olla. Hasta que pues ahí se mezclaron, viene la mamá entonces, no advierte y allí le echa algún jugo, revuelve todo, esperando que todos a la tarde, a la hora convenida, pues van a disfrutar del ponche. ¿Se imaginan? Y allí entonces cuando se sirve la copa cada cual, y el papá, pues el hombre de la casa toma el jugo y allí mastica la fruta. ¿Qué pasó? ¿Qué sensación les da, hermanos? ¿Qué es esto? ¿Qué? Bueno, a eso se refiere el texto de Isaías capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre
y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas de plástico, uvas silvestres, que dan repugnancia, que no se pueden disfrutar. Y hermanos, cuando ocurre eso, ahí hay problemas. Siempre metamos eso, que el Señor va a querer, si Él sirve algo, quiere ver el resultado. Ese es el fruto. Y nosotros, al no percibir en profundidad, pues producimos una imitación de plástico. Y por ahí creemos que como se le parece tanto a la otra, a la uva original, pues que como que Dios se la va a tragar. No. Por eso el Señor habla claramente su mensaje a la Odisea. Yo te voy a vomitar de mi boca. Lo que tú tienes no lo puedo tragar. ¿Saben, hermanos, por qué especialmente los hermanos que vivimos en este país necesitamos un mensaje más duro sobre la Odisea? Porque por algo venimos acá. ¿Por qué fue, hermanos? A ver, los que procedemos de países latinos. Muy bien, buscamos más comodidad, buscamos salir de aquella apretura en la que vivíamos materialmente, familiarmente, por nuestros hijos, la familia, tener trabajo digno, una transportación, tener medios para comunicarnos, que no los hay fácilmente en nuestros países, ¿sí o no? Nadie dice que eso esté malo. Estoy describiendo una situación real por la que la mayoría venimos acá, en esas condiciones. Pero viniendo así, hermanos, cuando el Señor nos pide que produzcamos uvas genuinas, allí hay problemas. Y es que están cómodos, se dijo, o tranquilos, que entonces en lugar de escuchar una amonestación de parte de Dios, prefiero distraerme. Ahí tengo allí el televisor con su imagen, su película, su música. Y para venir a la iglesia, si allá hermanos, hay hermanos en los países latinos que caminan kilómetros, aquí tenemos la transportación. Si hermanos, para ir a comprar a la tienda vamos en carro, a una cuadra de distancia, ni caminamos siquiera, ¿sí o no? Muy cómodos. Por lo tanto, hermanos, esa comodidad nos va ahorcando. Con mayor razón se necesita que el Señor nos hable, nos sacuda. De otro modo, mejor fuera que fuéramos a los países latinos, porque ahí cuesta la vida y por lo tanto se aprecia mejor el mensaje. ¿Se entiende, hermanos? ¿No estamos de acuerdo? En consecuencia, hermanos, los que vivimos acá, damos gracias a Dios por las comodidades y cuántas cosas. No está mal eso. Lo que está mal es la tibieza como resultado de esa comodidad. Eso está mal. Porque, hermanos, si tenemos tantas facilidades, que la transportación, por empezar, ¿quién no tiene un carro? Y en consecuencia, vengamos a la iglesia, no venimos. ¿Quieren que les diga el número de hermanos que estuvimos el miércoles? No, pastor, no lo diga porque sale por el satélite. Hermanos, es un problema generalizado. No solamente acá, en cualquier iglesia, es lo mismo. Y digo especialmente las iglesias que estamos en este país. De tan cómodos, hermanos, ya nos estamos durmiendo. Por lo tanto, hace falta que el Señor nos mueva, como Jesús lo hizo en sus días, a su gente. Por un lado, a sus discípulos, era cariñoso. Contadas veces, como a Pedro, pues le dijo duro. Apártate de mí, Satanás. Pero los fariseos que se la creían, ese es el tema, hermanos. Aquellos que creen que hacen la voluntad de Dios. Para empezar, hermanos, si queremos curarnos de ese problema, creernos que hacemos la voluntad de Dios, siempre metamos un nuevo programa aquí a esta computadora. ¿Cuál era? Que por lo menos nos puede proteger de virus. Usamos el lenguaje tecnológico ahora. ¿Cuál era? Lucas 17. Siervos inútiles. Metamos ahí, hermanos. Eso te puede cubrir para que no te exaltes. ¿Sí? Yo la hice, yo estoy dando acá, siervo inútil, no abres la boca, di esa palabra, repítela. No soy inútil, yo no soy, yo hago cosas. Hermanos, el perro hace lo que es su naturaleza. Si lo vemos al otro que aparentemente habla o lo hacen hablar, no sé cómo, ese puede ser superior a este. Pero este, hermanos, hace lo que es. Así un siervo hace lo que es. Por eso Jesús dice, ¿qué hizo de más? Siervo inútil, lo que yo tenía que hacer, eso hice. Oh, hermanos, ¿cuánto nos puede proteger
la sola palabra del Señor, para que todos seamos bien amonestados y para que nos bajemos. Si alguien era jirafa, se baje para que sea cordero y el Señor le pueda proveer el alimento. Pero más todavía, hermanos, yo continúo con el texto. Veremos esas uvas silvestres o uvas de plástico que produjo esta viña para el Señor. Isaías capítulo 5, otra vez versículo 4. ¿Qué más? Leemos el 3 también. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, me he dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré o agrietaré su cerca y será hollado o pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Saben, hermanos? Déjenme contar esta ilustración. No sé qué puede pasar mañana. Yo estoy orando a Dios que me use mucho, que así cuando me enfrente con esta gente católica, que no están acostumbrados a Biblia, y que el cura pues quiere que haya un revivamiento. Él me dijo así: ¿cómo hacer que se revive esa gente? Y yo le dije: haz como hizo Jesús, usaba la Biblia, las historias de la Biblia. Y hermanos, yo no sé, honestamente no sé, pero imaginemos que llega a producirse algún impacto. Cuidémonos que no se cumpla el texto que Jesús enseña, que hay quienes nos lleven la delantera. Que quedemos fuera y ahí veamos, sentados ahí con Abraham, Isaac y Jacob, y que vengan del oriente, que vengan de allá y que vengan de acá. Lucas capítulo 13 cuenta esto. Y ustedes queden fuera. Porque, hermanos, si no nos reavivamos aquí, otros lo van a hacer y nos van a dejar fuera. Es gravísimo. A ver, ¿dónde aparece esto, hermanos? Lucas capítulo 13. Desde el versículo 26 en adelante. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero él os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Cómo se producirá esto, hermanos? No sabemos. Pero si este cura me está describiendo a su gente, con que aparezca un predicador, quien fuera, hermanos, me va a tocar a mí, pero le va a tocar a cualquiera, no importa eso. Pero que Dios lo use para tocar fibras de esa gente que está seca. Se pueden dar vuelta a cosas que ni imaginamos. Y nosotros, los primeros, ¿dónde quedamos? Qué importante es que haya un revivamiento. Isaías capítulo 5 otra vez. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Yo esperaba juicio, he aquí vileza. Yo esperaba justicia, he aquí un clamor. Y comienza, hermanos, a dar ayes que van a representar las uvas silvestres o uvas de plástico. Fijémonos en el versículo 8, 11, 18, 20, 21, 22. Los diversos ayes que trae este capítulo, donde Dios les revela a esta gente que creen que hacen la voluntad de Dios. Un ejemplo, hermanos. Versículo 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, que ellos creen que están bien y Dios les revela que no. Vamos a buscar, hermanos, ahora el desenlace de esta parábola de la higuera.
En el Evangelio según Marcos, el capítulo 11, recuerden que el operario, el viñador, le pedía al dueño, al propietario, que le dé un plazo más, un año más, después de 3 años. Un diálogo que hay entre el propietario y el trabajador. Dame un año más, yo la voy a estercolar, a trabajar, la voy a cavar para ver si produce el fruto. En Marcos capítulo 11, versículo 12, aparece otra vez la higuera. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, mira, la higuera que maldijiste el día anterior se ha secado. Responde Jesús, le dice: tened fe de Dios. Si ustedes reparan, hermanos, entre la maldición que Jesús habló y el resultado, hay algo en el medio. Porque esto fue un hecho que se produjo una semana antes, pocos días antes de que Jesús sea martirizado. ¿Qué es lo que hay en el medio? Entre la maldición, versículos 12 al 14, y el resultado. O sea, una cosa es proferir la maldición, anunciarla, y luego la consecuencia, el resultado, el fruto. ¿Qué hay en el medio? El versículo. Miremos el versículo. ¿Qué hay ahí? Eso nos deja un mensaje. Del 15 al 19, que está en el medio, fue de un día para otro. Él maldijo, fue al templo, pasó algo, se regresa. Al día siguiente, cuando va, hermano, se encuentra con el resultado. Y ese hermano que purificó un templo, que aparentaba llevar los servicios de Dios, pero era una cueva de ladrones. ¿Se ve? Quiero compartir, hermanos, una cita del Espíritu de Profecía. Está en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 221, acerca de la necesidad de que haya un cambio. Que Dios nos ayude, hermanos. Aparentan cumplir la promesa de obedecer cuando ello no implica sacrificio. Pero cuando se requieren sacrificio y abnegación, cuando ven que han de alzar la cruz, se echan atrás. Si, hermanos, se nos invita, ya sea para la obra misionera, para hacer alguna actividad, amén, hermano, amén. Pero luego, hermano, cuando uno calcula qué es lo que hay, no, discúlpame, pero sabe, se me ha aparecido una situación inesperada, me pasó esto y nos acordamos de la parábola de las excusas o pretextos de Lucas 14, cuando se invita a esos convidados y cada cual presenta pues sus razones por las cuales no puede asistir. Cuando se requieren sacrificio y abnegación, cuando ven que al de alzar la cruz, se echan atrás. Así la convicción del deber se esfuma. Ese es, hermanos, un aspecto psicológico. Yo no soy psicólogo, hermanos, pero doy gracias a Dios, porque estas lecturas ayudan a entender psicológicamente el proceso de descomposición. Un psicólogo nos puede dar toda una cátedra. Acá esta lectura simple es: cuando no cumplimos el deber, esto se va secando. Se esfuma la convicción. Así la convicción del deber se esfuma y la transgresión de los mandamientos de Dios llega a ser un hábito. El oído puede oír la voz de Dios, pero las facultades espirituales perceptivas han desaparecido. El corazón está endurecido, la conciencia cauterizada. No penséis que porque no manifestéis una decidida hostilidad hacia Cristo, ya le estáis sirviendo. Fíjense, hermanos, interesante. Como uno no es agresivo, yo no ofendo al maestro.
hostilidad hacia el Señor. No la tengo. Suponemos entonces que como no tengo hostilidad, le estoy sirviendo. No es así. No es como las matemáticas, así, esto más esto da esto. De esta manera engañamos nuestras almas. Al retener lo que Dios nos ha dado para usarlo en su servicio, ya sea tiempo, medios o cualquier otro de los dones que nos confirió, si no le damos, trabajamos contra Él. Vamos a ver, hermanos, esto si tiene la base bíblica necesaria. Voy a invitar a que abramos Mateo capítulo 25. Al no devolverle al Señor lo que Él nos dio, sí, hermanos, no solamente nos hacemos daño a nosotros, el mismo patrimonio del Señor queda damnificado. Lo muestra acá la parábola. Mateo capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, y hermanos, lo que hizo, ahí es donde tenemos que analizar. Hizo algo y devuelve algo. Fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, entregó otros 2. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, él dice, y hermanos, en las palabras se denuncia, como algunos de nosotros a veces inconscientemente, al abrir la boca, más vale no abrirla. Si un hermano nos llama a la obra misionera, no digamos, hermano, oh hermano, usted siempre insiste, usted cree que esta es la obra que hay que hacer. Hay otras maneras, y abrimos la boca, hermanos, y no nos damos cuenta que llega a ser sentencia. Porque un hijo que nació de nuevo, hermanos, está al servicio de su maestro. Pero cuando uno cuestiona, está revelando que hay problemas de nacimiento. Es muy importante. Miren acá la palabra de este Señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, él habla. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Y qué calificativo cabe acá? Aquí te lo entrego oxidado. Aquí, si tú me lo quieres recibir, esto es lo que yo lo tuve que cavar. Y dije, te voy a dar lo que tú me diste, te lo entrego. Y el dueño mira esa moneda, ese dinero importante, hermanos, el paso del tiempo, lo oxida, lo pudre. Ok, dame lo que yo te di, no esto. Hermanos, si esto lo transportamos al nivel personal, hay hermanos que son talentosos porque su memoria, su facilidad de palabra, su salud corporal y además el don que Dios le ha dado, ya sea que pueda enseñar o predicar o liderar, ¿sí? El don, hermano, que podamos imaginar, hasta el de cantar, y Dios le ha dado. Pero ocurre que no lo pone al servicio del Señor. Pasan los años y ese individuo, cuéntenme cómo está. ¿Está achacoso? ¿Está enfermo? ¿Con tos? ¿Su salud demacrada? ¿Su memoria para abajo? Señor, yo no lo hice porque acá te lo devuelvo. No. Tú me estás devolviendo una cosa que está marchita, vieja. Yo te la di buena. Yo la quiero esa. ¿Se entiende, hermanos? Es para reflexionar. O servimos a Dios o no servimos. Y hermanos, podemos quedar fuera. Es tan importante escuchar la palabra del Maestro en esta parábola, que es dura, hermanos, a la hora de analizarla como con lupa.
¿Daremos los frutos que pide nuestro Señor? ¿O daremos uvas de plástico? ¿Se entiende ahora? Otra vez vamos a volver al texto inicial de Lucas capítulo 13. El inicial fue de Lucas 18, pero vamos a ver el siguiente texto de Lucas capítulo 13. Versículo 26 habíamos leído. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Mis hermanos, este es el clímax de una situación que Jesús contó antes, desde el versículo 22, para que se aprecie la fuerza de la parábola. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Pregunta crucial, hermanos, porque tiene que ver con el tiempo del fin. ¿Cuántos nos habremos de salvar? Él responde, esfuércense a entrar por la puerta angosta, conservarse en ese camino estrecho, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Porque al final del camino, entonces cuenta la parábola del padre que le tocan la puerta, él abre y aparece la gente que ya terminó su caminata y piden entrar. Y que el Señor le dice, ¿y ustedes quiénes son? Yo no los conozco. Hermanos, al decirles, no los conozco, y mirar las características que estábamos leyendo del espíritu de la profecía, se entiende por qué el Señor dice, yo no los conozco. Permítame leer un poquito más. Satanás usa la descuidada y soñolienta indiferencia de los profesos cristianos para robustecer sus fuerzas y ganar almas para su bando. Muchos de los que piensan estar del lado de Cristo, aunque no hacen una obra real por Él, están sin embargo habilitando al enemigo para que gane terreno y obtenga ventajas. Estoy colaborando con él, hermanos. ¿Por qué? Porque en mi conducta, en mis palabras, estoy haciendo que mi hermano que está observando, él diga, bueno, pero si, fíjate, el pastor, lo que dijo el pastor. Entonces, y hermano, yo estoy abriendo camino, un surco. Por lo tanto, cada uno de nosotros, hermanos, abrimos camino al otro que viene detrás. Y en ese sentido, un guía ciego que conduce al otro y que está ciego también. Sigo leyendo más, un poquito más. Y entonces luego un mensaje que nos dé aliento. Porque, hermanos, sé que el ambiente se enrarece, yo entiendo eso. Pero Jesús también nos da su fuerza, su amor. Dice, al dejar de ser obreros diligentes para el maestro, al dejar de cumplir sus deberes y no pronunciar las palabras que deben, han permitido que Satanás domine las almas que podrían haber sido ganadas para Cristo. Nunca podremos ser salvados en la indolencia y la inactividad. Y hermanos, ¿qué hacemos entonces? Frente a un cuadro como se nos describe. ¿Qué dijo el maestro? Voy a abrir en San Juan, capítulo 5 primeramente, cuando dirige sus palabras a eran jueces, los fariseos, que cuestionaban la curación hecha en sábado, pero aquí, hermanos, están las palabras que todos necesitamos, tanto en este capítulo como en el 8, que vamos a ver. Capítulo 5 de San Juan, versículo 41. Gloria de los hombres yo no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Hermanos, ¿cuántos casos hay de hermanos que prefieren escuchar sermones que les hagan sonreír? Qué lindo, el pastor nos contó ahí una ilustración y me dio, porque, no sé, simpático, además cuenta cada salida que uno sorprende y yo me siento fortalecido, me fui afuera y
No, hermanos, Jesús no era de esa índole. Decía cosas duras, pero luego daba una salida. Sigue todavía el capítulo 5, 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria unos de otros, o aplausos o aprobación, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Y cuál es la aprobación, la gloria de Dios? Juan capítulo 8. Abrimos, hermanos. Versículo 42 en adelante. Jesús les dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunto, hermanos, estas lecturas que hemos hecho ya de la higuera estéril, Marcos capítulo 11, Lucas 13, versículo 6, que va a trabajar 3 años más, había trabajado 3 años más a ver si con este cuarto se arregla esa higuera. Isaías capítulo 5. Pregunto, hermanos, esas lecturas bíblicas, ¿las podemos recibir, las podemos asumir? Jesús está diciendo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Hay gente que no le agrada. Yo pregunto, hermanos, otra vez, si estas lecturas las podemos asumir, o sea, recibirlas, entenderlas, darles una bienvenida. Aún Lucas 17, que está duro, siervos inútiles somos. La pregunto otra vez, hermanos, esto es lenguaje que, o sea, como decimos, para hacerlo más simple, a los argentinos no estamos acostumbrados al picante. Pastor, ¿usted va a comer? ¿Le echamos picante? Hermana, ahí nomás, yo me sirvo, poquitito. En cambio hay gente que no, que le gusta. Ok, esta comida pesada, chilosa, como tú quieras, Lucas 17, ¿tú la recibes? ¿La puedes comer? Bueno, hermano, sí, yo pregunto a los demás. El texto es claro, ¿no entendéis mi lenguaje? Fue lo que Jesús le dijo. ¿Lo entendemos, hermanos? Es muy importante. 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me acusa de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y hermanos, cuando Jesús habla así, está invitando a la reflexión, pero especialmente a que lo acepten, que Él es el único que lo puede libertar. Leemos esto en el versículo 33 en adelante. Linaje de Abraham somos, equivale a una expresión tal como esta: adventistas del séptimo día somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús responde: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bueno, hermanos, otra vez, si tuviéramos que analizar este versículo, nos llevaría largo tiempo también. ¿Cómo está nuestra vida privada durante la semana? Es algo privado, pero es el autoanálisis necesario que nos tenemos que hacer. ¿Cómo está el trato que nos hacemos nosotros a nuestro cuerpo? A los ojos, a los oídos, al gusto, al tacto, a los pensamientos durante la semana. Dios lo sabe, nosotros cada uno también en el fuero personal. Versículo 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, esa es la invitación que nos está haciendo el Señor en este momento. El que cada uno de nosotros reciba liberación. El asunto es cuando no lo admitimos
o no reconocemos que necesitamos esa liberación. A la hora de examinar nuestros hábitos personales, examínense, hermanos. E incluso quisiera dedicar unos minutos para que cada cual piense en el fondo de su corazón. Examínense. ¿Qué práctica lo ata o lo esclaviza? Práctica que mantiene día a día, cada 2 días, 3 días, que aún incluso es más fuerte. Y por más que haga fuerza, siente que no puede. El texto claramente dice, el Hijo del Hombre viene para libertarnos. Pero cuando uno se reconoce esclavo, entonces recibe el beneficio. Los judíos no. Somos linaje de Abraham. Nunca fuimos esclavos de nadie. ¿De qué libertad estás hablando? Hoy lo mismo, hermanos. Yo no pido que cada cual confiese. No es eso. Es el autoexamen. Eso sí. Esa introspección, el análisis, en el fondo del alma. Para que cada uno se autoanalice, como enseña, invito a que leamos, segunda carta a los Corintios. Capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que la conciencia repruebe? ¿Se nota? Sí, hermanos, el autoanálisis. Es tan precioso pasar y dar algún testimonio, algo que nos edifique. Pero las cosas negras del alma no edifican. Eso es verdad. Por lo tanto, no va a haber tal cosa como pasar y, pastor, yo voy a pasar y contar. No. Es el autoanálisis. Para que adentro, hermanos, sacar, buscar, hurgar. Y aunque tengamos que tocar con los dedos cosas del fondo del alma y que los dedos se ensucian, en la forma en cómo estamos pensando cosas, a veces pensando de un hermano, de un pariente. Yo tengo algún pariente, hermanos. Una de sus cosas es que le cuesta perdonar. Yo tengo otro pariente que él cuestiona todo lo que uno le pueda decir. Y es mi gente amada, muchos que están en Argentina. Y por lo tanto, frase que uno la da vuelta. Algunos de nosotros tenemos a veces un proceso de razonamiento complicado. No aceptamos, sino en virtud del cuestionamiento. Como que entra, pero a presión. Y cuestiona, uno da el argumento y lo cuestiona. Y entonces por presión, hasta que finalmente entra. Y luego cuando entra, que llevó un proceso laborioso, la persona luego se convierte en defensora y defiende lo que cuestionó. Y es verdad, es un placer ver que habla por otros lados, pero le costó entenderla. Algunos podemos ser así. Para traer, ¿qué cosa? A veces hasta tristeza o pena al enseñador, al que le transmite. Dice, no, parece cabeza dura, no entiende, es fácil, está acá y no entiende. Pero hermanos, son formas de mecanismos que tenemos en la mente. Pero hay cosas más serias. Y una de ellas, hermanos, es tener malos pensamientos. Al punto que podemos escondernos del hermano, de la hermana. Contra esto amonesta, tanto en Isaías como en Zacarías, textos específicos, no te escondas de tu hermano, pon la cara, arréglalo. El otro hermano, si se precia de hermano, arréglelo. Era bonito, hermanos, hace rato mirar allí el grueso de hermanos saludándose, que uno lo hace con amor, con cariño, porque Dios nos ha dado emociones bonitas en nuestro cuerpo, para expresarnos con una sonrisa, con palabras sinceras, genuinas. Pero hermanos, eso necesitamos retenerlo, porque nuestra carne, que es vehículo para que Satanás trabaje, y un descuido de nuestra parte, hace que no produzca el fruto que Dios está observando, por descuido, falta de vigilancia, bajar los brazos. Y en el caso, hermanos, de la parábola estéril, de la higuera, llegó a ser estéril, porque, si alguien se acuerda del texto, Jesús metió la mano, ¿alguien recuerda más?
Ok, pero metió la mano que no le atinó, ¿qué pasó? ¿No miró? ¿Alguien recuerda, hermano, cómo dice el texto? Muy bien, se miraba frondosa. Muchas hojas, así que bueno, voy a meter la mano, seguramente voy a encontrar por acá. Y palpa y no hay nada, no hay nada. Lo frondoso lo hace a la planta engañosa. Hermanos, una planta pelada, uno dice, yo no veo ni hoja ni fruto, no pierdo tiempo acá, me voy a otra parte. En el caso del pueblo de Dios, como está frondosa, porque se habla mucho, fue algo que se escuchó anoche. ¿Recuerdan 1 Corintios capítulo 13? ¿A qué se parece una campana? A la boca. ¿Por qué? La campana tiene una boca y un badajo, la lengua. Y para hablar, hermano, para hablar. Y entonces el texto lo compara. Si yo tuviese tanta fe que traslado, que tanto conocimiento y que tanto esto y que tanto lo otro, me parezco una campana. Así, hermanos, para los días finales van a haber muchos que hablan, ding dong, un mensaje metálico. Dios quiere el corazón adentro. ¿Queremos cambios, hermanos? Ustedes noten, vuestro servidor habla, es cierto, de la palabra de Dios, porque yo mismo estoy buscando mis cambios para mí. Y que esto se extienda a todos. Si es así, hermanos, quiero invitarles, los que sentimos, pongámonos en pie, tengamos una oración, busquemos el rostro de Dios, pidámosle perdón. Empecemos de nuevo, hagamos las cosas distintas. Por alguna frase que uno mira por el freeway, que se le atribuye a Einstein, dice que somos necios si creemos que haciendo las mismas cosas obtendremos cambios. Queremos cambios, haciendo lo mismo. Si haciendo lo mismo no hay cambios, necio es aquel que espera que haya cambio haciendo lo mismo. No, hermanos, tiene que haber cambios, pues tendrá que haber otras cosas que hacer. Y una de ellas, hermanos, es que haya un espíritu de oración. Así aconseja el Señor en Lucas 18 al comienzo, acerca de la necesidad de orar siempre y nunca desmayar. Porque al tiempo del fin, cuando Jesús dice en esa parábola, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Esa parábola arranca con un espíritu de oración. Mis hermanos, yo les invito a que tengamos ese espíritu de búsqueda, de confesión personal. Cada cual sabe, de un cambio. De modo que así como nuestra iglesia está llena o casi llena hoy, sábado, ¿cuánto desearíamos el viernes de noche, el miércoles? Ya la hicimos, decimos nosotros. Claro que sí, hermanos, pero depende de nosotros. Si es así, hermanos, yo les invito, pasemos adelante los que queremos, hagamos una oración. Pasemos lo que queremos, vamos a orar, que haya un cambio, una consagración. Si hay algún hermano que quiera orar también, aquí adelante, pase, toma el micrófono y ora. Que haya un cambio para todos, los cónyuges, los hijos, la familia. Bien, hermanos, gracias por pasar, pasamos acá. Si algún hermano quiere orar, siéntase libre, puede hacerlo. ¿Sí? Venga acá entonces, así tiene el micrófono. Si alguien más quiere orar, también. Gracias, hermanos, arrodillémonos, vamos a orar. Amoroso, bendito Padre, que es en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, bendito Padre, por el día sábado. Nos da el alimento del alma. Tiene pastores que nos instruyen a discernir, a mantener nuestra mente clara y limpia, lo que la Biblia nos está diciendo. Oh Padre, le damos muchísimas gracias a usted, muchísimas. Y Padre, yo de parte mía tengo un pacto con usted y lo voy a cumplir, Padre. Espero que nuestros hermanos también hagan pacto con usted y le cumplan, para amarlo a usted más y más. Gracias, bendito Padre.
Todos se lo pedimos en el sagrado nombre de Jesús Jesucristo, Señor. Amén. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la paciencia que tienes para con tu pueblo. Gracias por esa preciosa parábola de Lucas, capítulo 13, en que dialogan el propietario y el viñador por esa higuera que después de tanto tiempo de no producir frutos, el trabajador se esfuerza un poco más para que eventualmente produzca los frutos. Gracias por revelarnos en la Biblia claramente, en Isaías capítulo 5, en Gálatas 5, que nuestro Dios quiere ver frutos con los cuales celebrar su gran obra de salvación entre los hombres. Y que su iglesia manifieste esas buenas obras para que sean luz ante el mundo y los hombres den gloria a Dios al ver esas buenas obras. Oh querido Padre, te damos gracias porque aunque estamos en el privilegio de estar bordeando los límites de la eternidad, no obstante necesitamos cada vez más discernir los tiempos difíciles que vivimos para que no quedemos atrapados en la somnolencia, en el descuido, en la falta de vigilancia y especialmente en la falta de acción. Porque tú quieres ver esos frutos y no uvas silvestres. Oh Dios, pedimos tu bendición para todos los hermanos que estamos arrodillados y a los hermanos que están en la distancia acompañándonos también. Te damos gracias porque eres paciente, misericordioso y puedes perdonar nuestros pecados. Oh Señor, pedimos que tengas compasión, que nos limpies a cada uno según nuestra necesidad, que nos laves el alma, que nos pongas el sello del amor de Cristo y especialmente que se grabe en el corazón Lucas capítulo 17, la necesidad de mantenernos siempre humildes, humillados, como siervos inútiles, porque Dios quiere dar mucho a sus hijos si tan solamente se someten a Él. Oh Padre, bendícenos a todos ahora al mediodía, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.